Tatsumi caminó con dificultad a través de la nieve que caía sobre el estrecho sendero que conducía hacia las montañas, mientras el viento y los ocasionales copos de líquido congelado lo golpeaban en la cara. La mayor parte de este viaje no fue tan malo como lo había temido, la subida era peligrosa sin duda y, por si valía la pena, la vista del valle inferior era casi nula. Tomándose un momento para inhalar el aire gélido, el joven imperial solo pudo ver la gran cantidad de bosques que se extendían desde la base de estas montañas hasta el extremo sur, de donde había venido inicialmente. Sintiendo el frío rozando su cuello, tenía la capa de invierno que le habían dado a Yumi y estaba cumpliendo su propósito a la perfección, manteniéndolo completamente cálido para que pueda disfrutar de la belleza de la naturaleza. Aunque tengo que preguntarme, ¿por qué hay un Teigu aquí arriba? Parece que hay algo más cuando se trata de Blue y sus recursos. No sirve de nada ahora, estoy muy cerca de encontrar algo que acelere mis planes y poder estar en buenos términos con las personas más peligrosas. Es de honest, con esta última estoy atascado debido a su obsesión por mí. Todavía tengo que preguntarle por qué es así y hoy, suspirando levemente, avanzó al paso del silencioso Zero, que estaba frente a él en ese momento. Todo el grupo estaba liderado personalmente por Blue, seguido por el monstruo gigante Mateo Amalric, que estaba creando escalones más grandes para que cualquiera que fuera más pequeño que él pudiera seguirlo con facilidad. Era un proceso de doble efecto. Ejercer más energía para mantener el ritmo rápido que se había creado. El resto del grupo se mantuvo lo suficientemente cerca para que fuera más fácil seguirlos, a pesar de que la chica bestia solitaria prácticamente estaba teniendo un día de campo explorando por delante con su habilidad natural para ignorar las gélidas temperaturas. Yumi había demostrado estar lo suficientemente ansiosa como para mantenerse alejada de la mayoría de las personas aquí, salvo él mismo y Blue le permitió explorar por delante solo por seguridad. Aunque esa palabra, seguridad, no se hizo ningún honor en este lugar. Aunque la falta de nevadas no obstaculizaba sus esfuerzos por llegar a donde tenían que estar, lo que sí lo era la capa de hielo oculta y, si alguien se resbalaba, la cosa se pondría fea rápidamente. Otro peligro infernal era que cualquier tipo de masa congelada de hielo y nieve podría fácilmente desencadenar una avalancha que el fondo del valle inferior absorbería. Lo último que necesitaban era una pared de nieve congelada que viajara a gran velocidad para tener toneladas de hielo que los aplastaran. Tatsumi se sentía como si estuviera caminando sobre un alambre y estuviera a punto de partirse por la mitad. Principalmente debido a su incapacidad para mantener el equilibrio sin morir en el proceso. Así que, básicamente, esta caminata era hermosa a un precio, la posibilidad de morir en cuestión de momentos. Juro que este lugar mejora cada mes, jefe. La voz del hombre gigante sonó molesta, mientras los individuos más pequeños detrás de él simplemente asintieron a su manera. Desde responder verbalmente hasta simplemente gruñir o incluso cambiar de postura corporal para compensar el ritmo más lento hasta el momento del viaje por la montaña. Rosalina comentó descaradamente a pesar del ambiente frío y su tono no era demasiado lúgubre. La nieve es tan densa que puede abollar el acero y existe el riesgo de avalanchas. ¿A quién no le gustaría esta ruta panorámica? Prefiero estar en una cama cálida con un hombre o una mujer joven, para poder mostrarles lo que significa pasar un buen rato. ¿Alguna oferta? El coronel ni siquiera movió los labios para fruncir el ceño, se quedó en silencio al igual que Zero, que estaba a su lado y sacudió la cabeza en medio del viento. Zero ni siquiera se molestó en mirar al coronel más joven para saber que estaba de acuerdo con la respuesta sentimental. Ambos jóvenes caminaban en silencio, soportando las condiciones del clima lo mejor que podían y a ninguno de ellos le molestaba la presencia del otro. Tatsumi decidió entablar una conversación con el hombre encapuchado casi mudo, solo para pasar el tiempo e ignorar otras cosas. Tatsumi hizo lo que pudo para ser un poco más cívico o no parecer incómodo. Hola Zero, ¿verdad? ¿Eres de por aquí? Parece que no te molesta el frío, he notado que no pareces preocuparte por él. Al menos, aparte de Blue. Zero sacudió la cabeza negativamente mientras movía la mano de un lado a otro para expresar su opinión. Significaba que no estaba acostumbrado a eso, pero tampoco le importaba. Debajo de su capucha, miró al oficial imperial encapuchado y mantuvo la boca en silencio debido a que no le gustaba hablar muy a menudo. Sin mencionar que si quisiera hacerlo, le dolería intentarlo y prefería hacer los movimientos más pequeños posibles para conservar energía para más tarde. Además, al hombre mudo no le importaba que el coronel le hablara y era bastante divertido. Bueno, es curioso, ya que los pocos que lo intentaron fracasaron debido a su propia falta de respuestas verbales en su vida. ¿No te gusta hablar o eres mudo?
El coronel imperial preguntó con curiosidad mientras el hombre encapuchado le explicaba brevemente. Agitó su mano e hizo un movimiento de corte cerca de la base de su garganta. Tatsumi le hizo entender que una especie de lesión obstaculizaba al hombre. Sin embargo, no explicaba por qué no hablaba más. Era un poco extraño para él considerar que Zero era naturalmente una persona tranquila. Entonces, o bien le cortaron el cuello y no puede hablar, o bien algo lo convirtió en una persona callada. Para ser justos, no es tan malo. He visto cosas peores en otros ejércitos imperiales y puedo respetar sus decisiones. Realmente no puedo hacer mucho más que aceptar esto. Maldita sea, es un dolor caminar por este lugar. Un paso a la vez, en la nieve. Todo este nuevo terreno y los cambios climáticos fueron toda una sorpresa. La nieve no era algo que él viera con frecuencia, aparte del hecho de que hacía que caminar fuera una tarea. Una molestia en otras palabras, ya que los ángulos resbaladizos constantes de la tierra enterrada y el hielo hacían que el incentivo para no caerse del borde fuera aún más alarmante. Tatsumi tuvo que estabilizarse mientras el grupo avanzaba por una pendiente más inclinada, ya que algunos de ellos se sujetaban de rocas que apenas eran visibles debido a la cantidad de líquido congelado. Más de una vez estuvo a punto de caer al suelo en un frenesí de extremidades. Y fue una mierda. El coronel casi se resbaló de nuevo mientras silbaba levemente para sí mismo mientras trataba de encontrar un punto de apoyo en la tierra helada y el pánico casi se apoderó de su mente. Sus ojos estaban un poco frenéticos cuando se dio cuenta de que el suelo helado del camino estaba haciendo que sus extremidades se deslizaran por no sujetarse. El pánico se apoderó de él cuando sintió que su corazón casi se detenía y el vértigo del hielo resbaladizo casi lo hizo gritar. Hasta que solo una mano agarró su brazo en una posición más firme deteniendo el deslizamiento. El corazón latía fuerte en sus oídos. El joven imperial tenía un solo pensamiento. «¿Oms?» Zero simplemente lo miró antes de hacer un gesto apaciguador con su mano libre, haciendo con calma un movimiento de descenso para simbolizar más despacio al oficial imperial que parecía aprensivo. Aparte de la falta de una respuesta verbal, el hombre silencioso le arrojó un cuchillo cuando Tatsumi lo atrapó con una mirada curiosa. La única persona encapuchada hizo una marca de corte vertical, luego usó su codo para hacer un movimiento de tirón y la respuesta le quedó muy clara. Dándole una mirada agradecida al hombre semimudo, entendió por qué le dio el arma como un medio para facilitar su caminata hacia las montañas. Usa el cuchillo para clavarlo en el suelo en caso de que se caiga y para detener su descenso hacia la muerte, gracias. Zero inclinó la cabeza por un momento antes de encogerse de hombros con indiferencia mientras comenzaba a moverse hacia arriba nuevamente, aunque a un ritmo más lento, mirando hacia el chico más joven. Esperó hasta alcanzarlo antes de repetir el proceso mientras Tatsumi clavaba el cuchillo en el suelo, para mantener el equilibrio y no ralentizar el viaje hacia donde fuera que necesitaran ir. El hombre mudo estaba ofreciendo fácilmente su ayuda al joven imperial, si necesitaba tales cosas. Mientras el resto del grupo había presenciado el espectáculo. Muchos de ellos tenían distintos grados de sorpresa, diversión, curiosidad y demás ante el silencioso miembro de su séquito. Ninguno de ellos había visto a este tipo hacer un movimiento para ayudar a nadie más que su propio sentido de motivaciones u órdenes, y eso decía mucho sobre lo que pensaba del joven que estaba en la parte de atrás de su grupo. Más de uno de ellos le hizo un par de preguntas a Blue, a las que respondió de la misma manera a pesar de estar un poco molesto por los vientos aulladores de las montañas. Jefe, es la primera vez que veo a ese tipo ayudar a alguien que no sea en el trabajo. ¿Qué le pasa a ese chico bajito? Mateo preguntó con interés al ver a Zero ayudando literalmente al niño más joven a subir al sendero mientras caminaba a su lado vigilando al inexperto escalador de nieve. Las ráfagas de viento aplastaban frente a ellos, lo que hacía que la falta de movimiento fuera una molestia con la que lidiar, las gélidas quemaduras del frío golpeaban su carne expuesta y solo empeoraba. Una ligera lluvia de nieve comenzó a caer entre ellos mientras Rosalina añadía sus pensamientos sobre el asunto para gran diversión silenciosa de Blue. A pesar de su actitud lasciva, la mujer no era ni mucho menos una tonta. Gigante tiene razón, ni siquiera he visto a Zero inmutarse o hablarme cuando intento persuadirlo de que se meta en las sábanas. El niño es lindo a la vista, un poco demasiado joven para que lo disfrute por completo, así que morderé el anzuelo. ¿Qué le pasa? Blue les hizo un gesto para que lo siguieran, ya que sabía que Zero cuidaría del joven coronel. Estoy un poco decepcionado de ustedes dos, ¿no son más observadores que un chico que apenas habla?
Qué pena, ya que Zero ya descubrió quién es realmente el chico, así que espero que se pregunten por qué. Quiero decir, hay una razón por la que no les dije su nombre y las pistas son obvias si buscan respuestas. Todos saben por qué están todos reunidos, aparte del hecho de que los encontré a todos por separado a lo largo de los años. Su declaración provocó que ambos tuvieran miradas de amargura e hizo que el hombre en cuestión sonriera. No era problema de Blue señalar qué pistas había dejado para que aquellos comprendieran una o dos razones. Entre los tres, Zero tenía el mayor potencial para ayudar al joven coronel imperial en sus esfuerzos y solo tenía sentido que ese potencial se diera cuenta de su siguiente paso en la vida. Si bien cada uno de ellos era fuerte por derecho propio, les faltaba precisamente lo que hizo que Tatsumi saber fuera la razón para desencadenar una cadena de eventos que se había esperado mucho tiempo y todo comenzó con su Teigu. Sonriendo levemente, Blue observó cómo la mujer tuvo que contener un poco su tono de voz y lo mantuvo perfectamente plano. Ilumínanos, jefe. La mitad de las cosas que dices son insignificantes o simplemente nos insultas, de la forma que quieras. La única razón por la que me quedo contigo es para que me encargues de eliminar a los enemigos que me he creado. El hombre más alto no intervino en la conversación, ya que sabía que, en parte, las respuestas llegarían con el tiempo o se darían a conocer, para mantener su camino hacia el futuro. No era el más astuto de la armería, pero sabía cuándo no tentar a la suerte. El jefe no había mostrado ningún enojo desde aquella vez en que estaban obteniendo cosas destinadas a aumentar sus fuerzas y los resultados de desobedecerlo no fueron agradables. Todavía tenía cicatrices en la espalda de ese momento, y se estremeció mentalmente al ver la imagen cuando se dio cuenta de un pequeño cambio en el aire. El hombre de la túnica simplemente se detuvo en seco. ¿Insignificante? ¿De verdad crees que lo que hago es eso, Blood dijo esto en voz alta mientras se encontraban a una buena distancia de Zero y Tatsumi, quienes lentamente se dirigían hacia una curva. Sabía que se movía lentamente hacia la congelada Rosalina, quien se dio cuenta de que acababa de tropezar con un tema que hizo que el hombre normalmente dócil se volviera un poco más serio en sus movimientos. El hielo se agrietó bajo las botas ocultas y una sensación de peligro se deslizó a lo largo de un par de columnas vertebrales. El viento no levantó la capucha de la túnica color azul, pero ella pudo ver una sonrisa grabada en su rostro expuesto y la hizo temblar en sus botas. Jefe, Blue levantó una mano para silenciarla justo cuando se acercaba. Cada paso aullaba con la intensidad del viento, azotando la capa de la mujer hacia atrás mientras el rostro del hombre de túnica azul quedaba expuesto lentamente. Su sonrisa no se aclaró cuando hizo crujir su cuello para que se escuchara por encima de las fuerzas de la naturaleza en las montañas. Cuando comenzó a hablar, la golpeó con fuerza en el pecho y casi hizo que su corazón saltara dolorosamente. Cada palabra era una punzada penetrante en su orgullo, su pasado y sus motivos para luchar por algo más allá de su propio sentido del egoísmo. Blue normalmente no era un hombre que se rindiera para destrozar a la gente, pero cuando alguien necesitaba que le hablaran, sin duda le encantaba disfrutarlo. ¿Insignificante, dices? Bueno, no sabrías el significado de esa palabra ni aunque cayera sobre tu regazo y te golpeara en la mandíbula. Esa es una palabra que no conocerías ni en tus mejores sueños, pequeña Rose. Insignificante es algo que puede describir tu mezquina venganza y tu escape de una vida que no te habría proporcionado nada más que lujos. O, lujos que harían que cualquier hombre o mujer se arrodillara por tenerlos. Por favor, nunca supongas que sabes que lo que hago es insignificante, porque es mucho más que eso y, para ser justos, Blue se acercó a la mujer y le susurró algo divertido al oído mientras Mateo observaba con expresión estoica y lentamente metió la mano en su túnica para agarrar la empuñadura de un arma oculta. El hombre de la túnica captó la acción con mucha facilidad y logró levantar un dedo para mencionárselo al hombre corpulento, que entrecerró un poco los ojos. Cada respiración se volvió muy difícil de rastrear externamente mientras el supuesto líder del grupo hacía una pequeña declaración a la única mujer en su compañía. Yumi estaba más adelante, en un barranco al costado de la montaña, muy consciente de las conversaciones, sus oídos captaban las voces por encima del viento. Rose, huiste de una vida que te habría dado todos tus sueños, pero la triste realidad es que huiste porque temías el precio. No querías renunciar a tus libertades a cambio de ser algo que todos los niños querían. Abandonaste los métodos tradicionales para asegurar el poder con tal de evitar ser madre, qué triste, ¿no? Así que cometiste una mala acción al robar algo muy peligroso por un motivo insignificante de venganza. Imagina que a un futuro niño se le niega una madre y la persona que se suponía que sería esa madre huye.
Se quedó en silencio por un momento, riendo como si encontrara la razón más irónica y estúpida para que una persona hiciera algo así. Entonces Blue siguió adelante un poco más, para revelar la gran sonrisa debajo de su capucha. Te llamaría insignificante, Rose. Comparar lo que hiciste con lo que yo tengo que hacer para ver surgir algo mucho más grandioso es cómico. Imagínate que algo que ha pasado de la memoria a ser nada más que un mito durante 5 siglos. Pero cuando este mito se revela, alguien tiene que salir a averiguarlo. Para averiguar si este mito es real y está listo. Está listo para ser utilizado solo por aquellos que lo busquen y encuentren ese poder, para hacer lo que sea necesario para ser significativo. Blue se rió en voz baja, el ruido hizo que ambas personas tensaran sus rostros ya que la intención de eso no era una idea agradable. Este fue un momento agridulce para presenciar una risa que indicaba que el hombre haría lo que fuera necesario para ver lo que había que hacer. Eran conscientes de un lado tan desconocido de por qué este hombre los encontró, eran conscientes de sus motivos sombríos, y la falta de explicaciones hizo que sospecharan de su naturaleza. Entonces Tatsumi no fue el único en cuestionar las intenciones de este hombre. A veces, muchos habían cuestionado al hombre llamado Blue. Pero en ambos casos las preguntas eran condenatorias para quienes buscaban respuestas. Fue el caso literal de condenado si lo haces y condenado si no lo haces. Así que, por supuesto, pregúntame y lo permitiré. Pregúntame mientras me sigues, no me importa lo que digas y haz lo que quieras cuando hayas terminado tus tareas. Pero nunca digas delante de mí que mi propósito o que mis objetivos son insignificantes, porque sería lo último que dirías, una vez que veas lo insignificante que eres en realidad. ¿Me entiendes, pequeña Rose? La mujer asintió temblorosamente mientras Blue sonrió nuevamente y le dio una palmada en la espalda por si acaso. Maravilloso. Ahora, apúrense. Vamos, amigos, tenemos niños y niñas de su gusto vestidos al final de nuestro destino. Consideraré la posibilidad de prometerle que convenceré al niño de que sus ofertas son genuinas para ayudarlo, de alguna manera. Casi de inmediato, toda la tensión que había estado sofocando a las dos personas se disipó cuando Blue comenzó a silbar levemente para sí mismo mientras avanzaba a través de la nieve como si nada. Rosalina sintió que la sangre regresaba a su rostro cuando Mateo se acercó a ella, claramente con la intención de ver si necesitaba un momento para recuperar el aliento. Sus brazos temblaban mientras agarraba su antebrazo derecho con fuerza. Estaba tratando de ganar algo de sentido de control en sus acciones mientras los dos hombres que se quedaban rezagados se quedaban atrás. Zero ni siquiera necesitó cuestionar por lo pálida que estaba su cara. Tatsumi se concentró en fortalecer sus pies durante la subida y, por lo demás, se perdió lo que ocurrió. Mateo le preguntó con cautela, ya que era consciente de lo violenta que podía llegar a ser la mujer si la humillaban como hacía unos momentos. El jefe tenía una forma de jugar con el pasado y, como todos los hombres inteligentes, podía desenterrar los esqueletos que se escondían en sus armarios. El hombre de la túnica azul no lo había golpeado personalmente, pero sabía cuándo detener cualquier línea de pensamiento relacionada con cuestionar sus motivos a veces. No era que Blue pudiera cumplir con su parte de las cosas por ellos, el problema era equilibrar ese intercambio con lo que quería en futuros emprendimientos que requerían de varias personas para lograrlo. En este caso, les había dicho que difundieran noticias sobre una legión imperial y un oficial que no era tan severo como el resto del imperio en su estado actual. Algún soldado del oeste o lo que sea. Mateo no recordaba nada en este momento después de unas cuantas noches bebiendo en la taberna. No sentía ningún aprecio por los burócratas del gobierno que decían sí a todo, pero sí luchaba por aquellos que eran lo suficientemente inocentes como para ver el cambio llegar al imperio. Los revolucionarios del sur destruirían la nación que necesitaba permanecer en su lugar, o aquellos que no se unieran a ningún conflicto sufrirían más que cualquier otra cosa, más allá de lo comprensible. Había gente buena viviendo en el imperio, aquellos que no se rindieron para ver el cambio llegar a su país y no abandonaron lo que habían logrado para vivir sus vidas plenamente. Mateo no solo luchó por el bien de hacerse más fuerte, luchó por aquellos que no tenían una oportunidad, y lo haría para ver a personas como él ver el cambio llegar a ellos. No es una decisión inteligente poner al jefe en una situación así. ¿Al menos estás bien, Rosalina? La mujer entrecerró los ojos y se mordió el interior de la mejilla ante la expresión neutra en el rostro del hombre grande. No estaba preocupado por ella personalmente, sino que simplemente le pedía que alejara su ira de la espalda de ese hombre de túnica azul que caminaba delante de ellos.
Su pasado era un tema delicado que debía abordarse en algún momento, pero considerar que todos sus problemas eran insignificantes la afectó mucho. Blue la había encontrado como una fugitiva de su propia familia, recordaba la adrenalina de tomar algo tan preciado de su padre especialmente, era para vengarse de sus intentos de dominar su naturaleza de espíritu libre para entregársela como un premio. Ella dejó su declaración alto y claro esa noche. Ella preferiría estar condenada antes que permanecer en una vida depravada con un cerdo despreciable. Viviré. ¿Pero entendiste lo que dijo sobre pistas sobre quién es este chico y cero averiguándolo? ¿Cuáles fueron exactamente nuestros últimos trabajos hasta llegar a este punto, Matt? ¿Tiene sentido lo que dijo? El hombre de la cicatriz dejó escapar un zumbido, rascándose el costado de la sien y respondió un poco inseguro mientras recordaba la semana reciente hasta el momento. Había sido la cantidad de oro más fácil que había hecho y requería difundir noticias de esa legión, las espadas imperiales. No le gustaban los nombres y solo lo hizo para obtener otra cantidad gratis de alojamiento, comida y bebida como recompensa por el trabajo. El jefe no era escaso en la bolsa de monedas cuando se trataba de recompensar los resultados si era necesario, simplemente hizo que las cosas fueran aún más interesantes ver a dónde los llevaba el presente. Tuve que ir a una docena de aldeas diferentes en el este para dejar volantes y cartas con informes sobre algo en la mitad occidental del imperio, un lugar agradable que es ese páramo territorial de locura. Si alguien preguntaba por quién era, les decía, buscad el sable del oeste y dirigíos hacia la capital si alguien se enteraba de su paradero. No me importó demasiado, para ser justos, solo estaba recogiendo otra bolsa de oro del jefe cuando regresé aquí. Un pensamiento le cruzó por la cabeza cuando las palabras del hombre la lastimaron. Sable, los ojos de Rosalina se abrieron de par en par mientras esperaba que Zero y el joven imperial los pasaran, ya que el camino que tenían por delante era menos traicionero mientras ella mantuviera sus palabras en silencio. Esperó aproximadamente 5 minutos para darles espacio a los dos para seguir hacia Blue, que estaba cerca del final del camino donde un puente conectaba un espacio y desde allí sería una caminata corta hasta el lugar donde se encontraba todo lo que habían recibido. Mateo parecía impaciente por alcanzarla mientras la mujer le silbaba una pregunta al hombre grande sobre uno de sus compañeros. ¿Viste qué tipo de espada tenía ese chico? Sus ojos brillaban con una emoción que para el hombre era muy familiar. Ella irradiaba pura y auténtica emoción. No realmente, solo presté atención principalmente a su uniforme. Un oficial del imperio, un alto cargo, y yo lo consideraría por debajo de un general, como mínimo. Aunque es bajo, sus ojos eran los de un hombre que había comandado miles de soldados desde que me dio una sensación de déjà vu, al menos cuando fui testigo de cómo un general aniquilaba una tribu cuando era más joven. En ese momento yo era un soldado de infantería. Eso le dio un golpe en el brazo. Le dirigió una mirada molesta a la hembra más pequeña, quien literalmente se lo deletreó. El arma de ese chico es un sable. Matt, un maldito sable. Dime, ¿dónde teníamos que hacer nuestro trabajo y por qué? Para difundir las noticias sobre los cuentos sobre esa legión del imperio llamada los sables imperiales y esa tontería de buscar al sable del oeste, que era el comandante que fundó esa cosa. Mierda, todo está volviendo a mí ahora y da mucho miedo ver realmente lo que hemos estado buscando. Rosalina literalmente comenzó a darse cuenta del alcance de lo que esto implicaba desde las órdenes de Blue hasta el momento en que estaban reuniendo las noticias para difundir sobre la subyugación total de los territorios occidentales a través de medios que eran inauditos en la actualidad del imperio. La corrupción gobernaba la autoridad se había corrompido hasta convertirse en un sistema retorcido y nadie podía escapar de él. Excepto por aquellos que lucharon y preservaron su legado, ya que los sables imperiales eran infames por ofrecer opciones a aquellos que se rebelaron por las razones correctas. A pesar de derrotar a miles de rebeldes, murieron eligiendo lo que tenían que hacer para difundir la noticia de que se avecinaba un cambio así. No pudo evitar reírse para sí misma cuando su mente se dio cuenta de algo que cambiaría su vida por completo. Este chico era el comandante de los sables imperiales y la última señal de cambio que se debía llevar a cabo dentro del imperio, sin destruir a aquellos que eran leales al sistema y no se corrompían bajo su autoridad. Una elección para luchar por ser leal a un país que necesitaba un cambio, lo que sucedería independientemente de la revolución o los cambios políticos en la propia capital. Esta fue la última oportunidad para aquellos que comprendieron la necesidad de que el imperio existiera, para salvarlo y cambiarlo lo más suavemente posible para que todos se beneficiaran de un nuevo sistema en su lugar.
Manteniendo una vida cotidiana de rutina, vivir libremente sin restricciones ni temor a un cambio violento. ¿Buscando qué? Me has perdido, no sigo noticias ni rumores. Me gusta ver con mis propios ojos, en lo que intentamos luchar. La mujer sonrió mientras sus ojos ahora brillaban literalmente con una luz que puso nervioso al hombre. Lo verás, lo sepas o no, ese chico es ahora el comandante de los sables imperiales. Su uniforme es de alto rango, pero no es un general de pleno derecho y esa arma es icónica por derecho propio, Matt. Has estado buscando algo que te haga luchar por tu hogar en el imperio, ¿verdad? Un hogar leal que no ha tenido problemas con el sistema del imperio en sí, ni con los revolucionarios del sur. ¿Cómo te sentirías si estuvieran en conflicto abierto con aquellos que están hartos de esperar a que el cambio llegue por sí solo? ¿Desde dentro? Mateo tuvo que tomarse un momento para procesar esa información. De verdad, ese pequeño niño era un comandante dentro del ejército imperial y, además, el famoso saber del oeste, cuya misericordia era infame entre aquellos que estaban en contra de tales actos. Incluso los revolucionarios habían oído hablar de una unidad de ese tipo del imperio, aunque su postura sobre esa legión en particular era preocupante. La razón por la que estaba sorprendido era que hubiera esperado que una persona así fuera mucho mayor, más en sintonía con las alineaciones políticas en las profundidades del imperio, pero esto claramente se convirtió en más problemas de los que valía la pena. El problema en ese sentido es que aquellos que se dan cuenta de que tomar las armas contra la capital imperial no perdería sentido si el cambio viniera desde dentro del sistema de la nación. Espera, ¿quieres decir que ese es el tipo al que le hemos estado diciendo a todos aquellos que aún tienen esperanzas de que el imperio cambie sin que la revolución queme el palacio, que lo encuentren? ¿Ese saber del oeste es ese chico? Oh, mierda, debes estar bromeando. De ninguna manera lo vi venir. El hombre grande admitió mientras le hacía un gesto a la mujer para que lo alcanzara mientras Zero y Tatsumi literalmente comenzaban a perderse de vista. Rosalina se movió lo suficientemente rápido con él para mantener el ritmo mientras todavía estaban discutiendo esta revelación que lo dejó atónito por completo. Un niño, de menos de 18 años de edad, tan cerca de convertirse en general y tener ese tipo de habilidad para mantener una puntuación de batalla ganadora con una multitud de solo 10.000 soldados. No es nada imposible que alguien pueda confundirse con el hecho de que una sola legión de soldados imperiales subyugó con éxito un cuarto entero del imperio por su cuenta. Pero ya se había hecho. Era imposible en el sentido de que no se podía hacer con un ejército 10 veces mayor sin que eso implicara una retribución para las poblaciones ocupadas que querían venganza. Un ejército que era una décima parte de ese tamaño podría moverse con rapidez, eficiencia, ganando fuerza y renombre por sus acciones que harían que cualquiera bajo el estandarte del imperio respetara las leyes vigentes. Normalmente ese sería el caso, pero estos sables imperiales eran algo completamente diferente en ese sentido. Eran diferentes. Por lo tanto, a diferencia de la mayoría de los otros ejércitos imperiales conocidos, desde la Reina de Hielo de la Muerte hasta el mayor general dentro de los confines de la capital, Budo tenía sus propias directrices serias para una doctrina de fuerza de invasión. La violación y el saqueo eran conquistas comunes de la guerra, al igual que el maltrato de los prisioneros. Deshumanizar a los enemigos creaba más odio del que la nación actual podía soportar y, con el tiempo, se desmoronaría debido a todos los enemigos que se había ganado a lo largo de los años. Este es el punto de no retorno. Y había comenzado su colapso. Solo unos pocos podrían prever que algo así pudiera ocurrir. Aún menos podrían cambiar el curso del potencial del imperio para perdurar un año más. Te seré sincero, Matt, cuando me alejé de esa vida que tenía, quise unirme a un ejército para volverme más fuerte. Quería encontrar algo como esa legión para inspirarme a estar más en sintonía con lo que el mundo podría ser y, por si acaso, no tengo mucha fe en que el imperio cambie. Cuando ese hombre me encontró, me ofreció una oportunidad de demostrar que había esperanza para el cambio y que tendría todo el tiempo del mundo para volverme más fuerte gracias a eso. Rosalina se quedó atrás brevemente debido a las condiciones del viento mientras el hombre gigante podía seguirle el ritmo fácilmente. Ver a una persona que lucha por algo que todo el mundo considera imposible me motiva a demostrarle al mundo que está equivocado. He estado esperando hacer algo para inmortalizar mi esperanza de que mi vida no sea insignificante o sin sentido para aquellos que aceptan su destino. La mía era ser la esposa de un cerdo de mierda retorcido para poder tener hijos con él y me negué a que esa porquería me tocara. Así que corrí para encontrar una causa imposible para tirar a la basura mi vida que parecía perfecta.
Ese día corrí, supe que solo lo había descubierto. Yo era solo otra persona sin rostro a la que se podía dejar de lado para influir en ella. Así que quería encontrar algo imposible, por lo que luchar y demostrarle al mundo que estaba equivocado, que valgo algo más. Una vez más, el gran hombre no tenía mucho que decir, salvo que tenía que respetar a la mujer por sus razones para luchar por algo que normalmente alejaba a la gente. Quería hacerlo, luchar contra un enemigo imposible para ganar su propia gloria, por así decirlo. Todo era por unas cenizas que yacían en el norte y los recientes acontecimientos solo lo enfurecieron más al enterarse de un genocidio que costó la vida a 500.000 de personas inocentes de su propia familia. La mayoría ni siquiera tomaron las armas contra el imperio, sino que, como el resto, fueron arrojados a 2 metros bajo el hielo para pudrirse en un infierno frío por toda la eternidad. Sé lo que se siente al luchar por una causa imposible. Pero mis razones son más tradicionales, si tuviera que admitirlo y solo por ese fin, si el cambio no viene de dentro de la propia gente del imperio, entonces estamos muertos. Una vez que comience la verdadera guerra con esa revolución en el sur, solo queda la cuestión de quién sabe qué más aprovechará la oportunidad de tomar pedazos del imperio tal como lo conocemos, como carroñeros en busca de comida. Diablos, lo sé porque apuesto a que lo haría una vez que supiera quién ganaría y me tomaría mi tiempo para prepararme. El imperio no ha hecho muchos amigos, en cuanto a alianzas en la memoria reciente. Se refirió a las otras naciones fuera de las fronteras del imperio, ya que la mayoría de ellas aprovecharían esta oportunidad para saldar cuentas que se habían estado gestando durante siglos y recuperar el territorio perdido. Además de los recursos adicionales que la industria imperial utilizó para abastecer a sus fuerzas, sería un buffet de tierra gratis, gente, dinero y carnicería para causar estragos en la gente inocente del imperio que no tuvo la oportunidad de defenderse. Simplemente se volvería a iniciar un nuevo ciclo, excepto que sería mucho más violento y sangriento dentro de la milenaria nación imperial. Lo que quiero decir es que no soy tan inteligente como para encontrar una forma de evitar que ocurra esta carnicería. Sin embargo, puedo blandir una espada lo suficientemente bien como para que cualquiera que esté lo suficientemente loco lo intente, así que veré a dónde nos lleva este chico del sable. El jefe dijo que nos encontraría una razón para luchar, no me ha mentido y creo que esta es la razón por la que hemos estado buscando a Rose. Esa razón para luchar por el cambio en un país que quiero ver que se resuelva por sí solo en lugar de que sea destruido. El gran hombre habló casi apasionado, pero más ansioso que nada por luchar por una causa con aquellos que creían en lo mismo y morir de la mejor manera posible. Saliendo como un héroe total en los cuentos antiguos que se generaron en la tradición del norte, simplemente encontró una manera de redimir una frase antigua que una vez le preguntaron. No me queda nada más que cenizas y huesos allí. El jefe le preguntó de dónde venía y él dijo eso sobre las tierras del norte. Ahora esa declaración era cierta en su mente cuando el mayor carnicero de la humanidad vino a reclamar sus derechos en esa tierra baldía de una tundra. Una pena ahora, pero la causa por la que quería luchar estaba a su alcance. Así que tenía una deuda con alguien que le dio más motivación para impedir que los genocidios volvieran a ocurrir. Su familia que habitaba las muchas tribus de esa región y ella se había convertido en la poderosa general del hielo y el infierno encarnado. 500.000 de personas exterminadas, habiendo perdido a tantos del futuro y del pasado debido a su incapacidad de ver que la rebelión abierta no era la respuesta. El cambio tenía que venir desde dentro, ya que cualquier agresión externa se enfrentaba con ese monstruo de mujer, que prosperaba en el caos y la guerra como una persona en una fila de buffet. La autoproclamada infame y más fuerte del imperio. Esdeat. Si fuéramos la mitad de inteligentes de lo que decimos, grandullón, habríamos encontrado a ese chico mucho antes de encontrarnos con Blue. Es una verdadera lástima, me hubiera encantado compartir algunos análisis tácticos con ese chico. Puedo decir que tiene el aspecto de una persona que ha hecho cosas realmente malas. ¿Lo notaste en la ciudad? Rosalina le preguntó al hombre que gruñó mientras el viento casi lo hacía caer de rodillas. No me meto en asuntos personales, pero puedo ver que ese chico tiene un gran peso. La mayoría de los hombres que le doblan la edad no tienen heridas tan profundas y poder mantener una apariencia fuerte es algo entrañable. Diablos, yo diría que todas las verdades tienen algunas mentiras mezcladas y la historia de El Sable del Oeste no es todo cuentos de hadas felices. Siempre hay un lado más oscuro de las cosas y no voy a mentir, tengo curiosidad por ver qué hizo para que lo nombraran en todo el imperio y que todos lo siguieran de cerca. La mujer encapuchada simplemente se echó el flequillo hacia un lado, sujetándolo con un par de tijeras rojas para evitar que su propio cabello le entrara en los ojos.
Ahora se estaba volviendo una molestia, bueno, más que nunca, ya que fácilmente mantenía su queja en el camino resbaladizo. Podía estar de acuerdo con la evaluación y la creencia de Matt, nada era todo para el lado bueno del corazón. Todo tenía una mayor dosis de realidad cuando se trataba de héroes o simplemente personas. Normalmente, los esqueletos escondidos en los armarios eran un gran motivador para esos individuos. El caso del yin y el yang, ambos lados de una persona que forman lo que está hecho como un todo. Dos caras de la misma moneda, adivinar en qué lado cayó. Donde hay oscuridad en el corazón de un hombre, la luz estaba junto a ella. Y ninguno podría existir sin el otro, entonces surgió una pregunta que ambos debían considerar. ¿Qué era exactamente lo que ese chico saber tenía que ocultar? No podían esperar para descubrirlo. Y muy pronto verían la determinación del famoso sable del oeste. Los últimos informes que llegan del cuartel general del Ejército Revolucionario, jefe. Te resultarán un poco más interesantes últimamente. Esto afectará nuestra colaboración con el coronel Saber. Lubbock entregó los mensajes que se había ofrecido a ir a buscar a una ciudad revolucionaria que estaba acumulando en secreto suministros para el conflicto que se avecinaba. El tiempo que había pasado entre los otros revolucionarios no le molestaba, pero sus rostros eran bastante idénticos a los de quienes habían perdido a personas que eran héroes y esos eran ellos. Knight Rider era un icono para luchar contra el gobierno tiránico del primer ministro honesto, cuyas riendas se ocultaban en el frente obvio del niño emperador. El experto manipulador y recolector de información solo pudo mantener una expresión en blanco hacia la agenda, quien supervisaba el contenido de varios sobres. Según los últimos rumores, el recién afamado sable del oeste o Tatsumi como lo conocemos, está bajo el mando del infame general Sdeat. Solo puedo especular que esa información debe haber sido noticia pública para todos en los círculos políticos, los líderes del ejército revolucionario están nerviosos y muy inquietos por un dúo así. ¿Se supone que debo preocuparme por su seguridad? Él es consciente de los peligros en los que se mete, ¿verdad? Lubbock meneó la cabeza antes de agregar con urgencia algo que el joven normalmente relajado no usaría a menos que algo lo enojara. La líder de Knight Rider solo pudo levantar su ojo bueno restante con curiosidad al ver la forma cambiante de su subordinado mayor. Desde que le informó a ella y al resto del grupo sobre la muerte de Sheila y la captura de Mine, su estado de ánimo general no era normal. Lubbock parecía mantener una postura neutral en lo que respecta a la participación directa de Tatsumi en el destino de dos de sus miembros. A menos que se organizara un rescate, entonces oficialmente ambos iban a estar muertos más temprano que tarde con seguridad. Una vez más Lubbock mantuvo su mente concentrada en la tarea que tenía entre manos. Porque la esperanza no era lo mejor que podíamos tener en ese momento. Sigue leyendo, hay más, jefe, y es posible que quieras informar a los demás de la mejor manera posible para evitar un derramamiento de sangre. Tatsumi no quería matar a nadie de nuestro grupo, créeme. Me lo dijo de una manera que es difícil no entender cómo se siente, así que quiero darle una oportunidad para que vea que mi confianza no se desperdicie. Nagenda frunció el ceño ante la forma en que el joven defendía al chico. No era por sus acciones, pero parecía que era por sus razones para estar en ese lugar en ese momento. Hasta donde ella sabía, la información sobre las acciones de Tatsumi Saber contra Knight Rider fue elogiada como si hubiera salido a buscar una confrontación. El líder de los asesinos había hecho caso omiso de esa afirmación, el joven coronel ni siquiera era remotamente así. No tenía sentido, pero la mayoría de todos dentro del grupo lo creían hasta cierto punto y la inquietaba darles una oportunidad para aliviar ese dolor en sus corazones. Sheila y Mine eran bastante difíciles de reemplazar físicamente y desde un punto de vista estratégico. Perder amigos cercanos duele, más aún a aquellos que consideraban amigos y miembros de Knight Rider. El nombre de Tatsumi fue recibido con emociones encontradas, al menos por parte de los miembros restantes. Aún dejando de lado esos pensamientos, sus ojos examinaron las líneas de información que Knight Rider había recibido sobre los objetivos de asesinato y las amenazas inmediatas a la gente del Imperio. Al momento siguiente, sus ojos se abrieron con un poco de sorpresa y absoluta incredulidad ante lo que se les sugería que hicieran para mantener alta la moral de aquellos que huían de los sistemas corruptos del Imperio en todo el país. La reciente marea de reclutas se había estancado por una mejor falta de una palabra y se originó de una fuente que quería cambiar el imperio desde dentro de su propio corazón. Una fuente que quería evitar que surgiera cualquier conflicto inmediato.
En cuanto a los objetivos sugeridos para silenciar y levantar la moral de aquellos que se unen a la causa revolucionaria, nosotros los generales creemos que se recomienda el asesinato sugerido del coronel Saber, el conocido comandante de la Legión Imperial Saber, para poner fin a cualquier esfuerzo de socavar nuestros preparativos para atacar la corrupta capital del imperio. Como resultado, deseamos que la líder de Night Raid, Nagenda, regrese a la base para recibir refuerzos y pedirle su opinión sobre el asunto. Tras detenerse un momento, tuvo que preguntar lo inevitable. ¿Qué más hay, Lubok? Sobre estas órdenes. Las preguntas de la mujer no eran forzadas ni remotamente cargadas de emoción, eran simplemente rancias y cuidadosamente enmascaradas. Enmascaradas para contener la creciente visión de ver si el joven oficial imperial continuaba con sus sueños de restaurar el imperio. Parecía que ahora tenía más enemigos que amigos con los que contar cuando las cosas se pusieron aún más apremiantes. Pero para que la revolución hiciera lo que era necesario, los resultados eran lo que importaba aquí. Los resultados necesitaban dar inicio a la revolución y a la moral de aquellos que acudían en masa a la promesa de una vida mejor. Ella apenas escuchó su respuesta ya que no era reconfortante. Hay un poco más de jefe. No son buenas noticias para él. Poco después, el traficante de información de cabello verde le entregó otra carpeta que explicaba el motivo de tal acción y la hizo suspirar con resignación. Las promesas de Tatsumi en esta asociación estaban comenzando a tomar forma a expensas de sus esfuerzos por convertir a todos en el mundo conocido en un objetivo público con el poder de matar una amenaza para sus planes y, en resumen, todo estaba conduciendo a algo muy poco atractivo. Se abriría una temporada de caza para conseguir su cabeza. Lo último que nos han informado los exploradores es que una gran marcha de legionarios portando la bandera de los sables imperiales, todos ellos 10.000 soldados confirmados con sus armaduras características, se dirigen a la capital. Muchos aliados potenciales que se acercaban a nosotros están siguiendo el destino de la legión, para intentar persuadir al emperador de que ponga fin al reinado del primer ministro. Se ha sugerido que Night Raid elimine al comandante de esa legión debido a que se piensa que está influenciado por el actual general Sdeat y, por extensión, por el mencionado primer ministro. Creemos que esto es un obstáculo para nuestros esfuerzos por la revolución y estamos pidiendo que se le quite la vida a un soldado para poner fin al malestar en nuestras filas. Nagenda conectó los puntos en su cabeza. Oh, Dios mío. Lo que puede detener esta revolución está tomando forma, un cambio voluntario de las pocas personas buenas que quedan y todo está alrededor de ese joven. Tatsumi, estás pisando una línea de locura que solo puede terminar con tu vida arrebatada, estás tan decidido a ver un sueño imposible fracasar. El imperio está acabado, ¿por qué no puedes simplemente evitar suicidarte? Si tus intenciones son nobles, es un ideal muy esperanzador, pero el costo de que intentes hacerlo realidad es, la fama del joven coronel finalmente se había desatado después de que años de sus hazañas salieran a la luz, a través de los muchos sobrevivientes de sus acciones en Occidente y en toda la región que hablaban de su nombre de buena manera. Un soldado leal del imperio que esperaba un cambio, que inspirara fe, tuvo el efecto involuntario de preguntar a los soldados o al personal militar desertores si esa era la única manera de luchar contra la corrupción que supuraba en el corazón del imperio. Muchos cuestionarían la necesidad de un cambio de una manera tan flagrante y solo causaría malestar en aquellos que abandonaron a sus familiares, amigos o vidas para unirse a un conflicto que podría terminar prematuramente. Ella inhaló profundamente su pipa de tabaco mientras su mente corría para ver el peligro de que Tatsumi mantuviera su asociación con ellos y estaba tomando forma. Con esa legión suya, podrían operar bajo una sombra de seguridad que ningún lugar en el pasado podría proporcionar. Y con su cercanía a Sdeat, Nagenda se dio cuenta de que Tatsumi podía alimentar información falsa sobre sus movimientos. Era una locura ver los peligros inculcados, pero estaba tomando forma después de tanto tiempo de mantenerse en la oscuridad. Mientras que las noticias sobre ellos convirtiéndose en una pareja, como se menciona en los informes de noticias de ellos siendo la pareja imperial, sintió simpatía por el joven para lidiar con un obstáculo como esa mujer. Sin embargo, logró encontrar una manera de acelerar aún más sus propios planes, pero ¿cómo logró hacer tal cosa? Maldita sea, no quería saberlo por el bien de su cordura mental. ¿Cuánto tiempo nos queda, Lubok? Dímelo con sinceridad, sin tonterías, ya que tú eres más bien el que recopila información sobre cuando las cosas toman un giro inesperado. Su subordinado más antiguo se limitó a responder estoicamente, pero aún así honesto. Hay tiempo de sobra para que las cosas cambien en cualquier dirección.
Todo depende de cuánto nos ayude Tatsumi a eliminar a más funcionarios corruptos. Conociéndolo, por lo que presenció, nos daría todo el acceso necesario con su legión para darnos un área restringida para operar libremente y para ser justos, jefe. Sería un día frío en el infierno para esos hombres ayudar a cualquier persona corrupta leal a Honest y ellos nos ayudarían antes que nada, por lo que entendí. Tomándose un momento para recomponerse, el recolector de información se tomó el tiempo de elegir cuidadosamente sus palabras. La conversación con Tatsumi se repetía con claridad en su cabeza, mientras el impulso de matar casi había anulado el sentido de racionalidad del que se supone que están hechos la mayoría de los hombres. Lubov reprimió claramente el impulso de tragarse la saliva con amargura. Casi había cruzado la línea que separaba a los que mataban por las razones correctas de los que actuaban a ciegas sin entender por qué. En cierto modo, se debía a sí mismo y al muchacho más joven la oportunidad de que sus decisiones hablaran por sus acciones que pronto vendrían. Solo podemos tener una situación en la que todos salgan ganando una vez que llegue la legión. Yo diría que debemos esperar antes de intentar matarlo. Aún no está claro si sus ideales darán algún fruto. Ahora mismo solo está poniendo nerviosos a los de arriba porque alguien está haciendo algo más atrevido que el plan de rebelarse abiertamente. En mi opinión, solo tenemos que esperar y ver. Terminando la conversación con una nota optimista, la líder de Night Raid exhaló y expulsó un humo azulado que se elevó perezosamente en el aire. Estaba en conflicto sobre si hacer caso del consejo dado por su subordinado más leal o seguir las órdenes sugeridas, de cualquier manera tendría que presentar un caso en el cuartel general dentro del plazo dado. Todavía tenían que estar atentos a cualquier señal de movimientos de tropas imperiales cerca de su escondite actual, en ese momento nada parecía estar mal y ella tenía que hacer una llamada eventualmente. Para ser honesta, esto simplemente le dio un dolor de cabeza, ya que la línea de apuntar a la corrupción y la motivación política era peligrosa cada vez más difícil de seguir. La cabeza de Tatsumi era solo otro ejemplo de esa sensación de urgencia cuando una persona en el poder estaba amenazada. No había hecho muchos amigos en la capital imperial, seguro, los partidarios del primer ministro se habían vuelto más temerosos últimamente a medida que las noticias del crucero llegaban volando. Los amigos más cercanos a ese monstruo estaban muertos, tantos muertos y todo se debía a la información de Tatsumi para proporcionar una cortina de humo para su participación en sus enfrentamientos. Puede que haya conseguido que 2 de sus propios miembros fueran capturados o asesinados, pero había asestado un golpe crítico de represalia contra la corrupción con la masacre de la gente más vil. Todo este escenario se resumió en 3 palabras. 3 palabras que la hicieron estremecer como exgeneral, factores desconocidos estaban involucrados en esto ahora. Dar o recibir. Ella tenía que decidir cuánto le iban a quitar y qué le iban a dar. Bueno, de todas formas tengo que irme a la sede. Estas órdenes me dan más motivos para ir allí a reemplazar a nuestros miembros perdidos. Lubov, dile a Akame que ella está a cargo cuando yo no esté y sigue desenterrando información mientras estoy fuera. Quiero saber todo sobre el paradero de Tatsumi, su ubicación, la gente con la que habla y qué podemos hacer para sacar lo mejor de esta situación. Cualquier aliado que esté de su lado, los movimientos del primer ministro también son una prioridad máxima y haz lo que puedas para encontrar más objetivos atractivos. Quiero un informe completo cuando regrese, trata de no exagerar porque podría recompensarte con algo. Lubov asintió seriamente mientras sonreía ante la última parte de sus órdenes. Entendido, jefe. Me pondré manos a la obra. ¿Quieres que traiga al resto del equipo para que vengan a informarnos? No es ningún problema por mi parte. Él ofreció una pequeña sonrisa amable mientras la mujer asintió indicándole que se fuera a hacer eso. Y Lubov salió de la habitación, cerrando las puertas para dejar a la mujer aislada. Nagenda necesitaba tiempo para meditar sobre este nuevo terreno que se estaba formando en los círculos políticos del imperio. Se había corrido la voz de que había un campo de soldados icónico que luchaban por el imperio, de que se había difundido información de algún modo fuera de los canales imperiales utilizados para mantener en secreto esos acontecimientos y que estaba fallando. Una señal de agitación se avecinaba en el horizonte. En su visión distante, estallaba una guerra si esta agitación no conseguía hacer nada para detener la corrupción que paralizaba los medios de existencia del imperio. Distraídamente, comenzó a frotarse las manos mientras su pipa de tabaco quemaba su contenido para mantener bajo control el estrés. Un estrés que lamentablemente se había acumulado ahora debido a este nuevo desarrollo. Los últimos remanentes de aquellos que buscan cambiar el imperio desde dentro se están reuniendo o moviéndose en este caso después de tanto tiempo.
Podría ser un último esfuerzo desesperado, pero el impulso repentino significa que alguien estaba manipulando la información, ¿pero quién? Esto tiene la tarjeta de presentación del primer ministro por todas partes, pero nuevamente no coincide con la falta de ganancias personales. A este ritmo, habría hecho que Tatsumi muriera. Intentando mantener la cabeza fría mientras se ponía en el lugar de un hombre vil, cuya depravación ascendía más allá de cualquier humano normal y ni siquiera Sdeath podía competir en ese sentido. Su sentido de la maldad se extendía hasta la tortura absoluta de oponentes fuertes o traidores, para su encantadora psique deformada. Sin embargo, el primer ministro tenía más que perder si se estaba formando un cambio de poder en su contra y reaccionaría lo suficientemente rápido como para enviarla a buscarlo. Normalmente ese sería el caso, pero había una cosa que se destacaba en su mentalidad cuando se trataba de un evento como ese. El coronel Tatsumi Saber, al ser reclamado por Sdeath, habría obtenido un escudo. Un escudo que mantenía todo lo que no fuera una venganza vengativa lejos de ese pináculo del mal. Su gracia salvadora estaba en la forma de un general sádico que disfrutaba de esparcir agonía. Ella no tenía idea de lo que ese chico había prometido hacer por ella. Sin mencionar que todavía tenía que poder convencer al emperador, Makoto, que todavía era un niño. Sin mencionar que tenía que lidiar con la propia Sdeath y lo que fuera que hubiera planeado dependía de ella para que lo aprobara bajo la mirada de Honest. Literalmente, esto era una locura y enloquecedor para una persona lograr algo bajo esos poderes infernales. Parecía prácticamente imposible intentarlo. Pero los sables imperiales marchaban hacia la capital. Y eso significaba que algo se había logrado por alguna razón. Todo depende de él. Maldita sea, él es en realidad la pieza central de toda esta promesa. Tenemos que confiar en él para un área de operaciones más grande y al mismo tiempo tener vía libre para atacar a cualquiera. Si no lo supiera, diría que alguien fuera del imperio y del ejército revolucionario nos está jugando como si fuera ajedrez. Es una corazonada, sin duda, pero tal vez estoy siendo paranoico con este optimismo. Maldita sea, Tatsumi, después de todo no estabas bromeando sobre tu sueño. Oh, tuvo que contenerse para no sonreír. De nuevo Tatsumi era la pieza central en todo esto. Él cumpliría con su deber de darle a Night Raid más disparos para tomar una mayor cantidad de objetivos si fuera necesario para proporcionar una pantalla de seguridad con su legión. Soldados leales que demostraron seguir las órdenes de sus líderes al pie de la letra y permanecer con ellos hasta la muerte, como tal, sus propios ex-hombres eran tales ejemplos. A pesar de los espantosos finales que encontraron contra los propios medios helados de Sdeath, el Teigu de la mujer más joven era prácticamente imparable debido a su compatibilidad con sus tendencias centrales. Muerte, destrucción, guerra, sangre y el puro placer sádico de dominar a los enemigos hasta que queden derrotados hasta el extremo. Dolores fantasmales le desgarraron el ojo y provocaron que la mujer se estremeciera momentáneamente. Se atrevió a leer los informes nuevamente mientras su mirada recorría ciertos fragmentos de información que le llamaron la atención. El ejemplo más pronunciado que sin duda la hizo sentir incómoda, como Sdeath encontrando un amante o lo que sea en nombre de Dios que quisiera que una persona fuera en su mirada retorcida. El pensamiento la hizo estremecerse brevemente ya que el pobre niño estaba en la gracia de Dios para mantener su cordura y lo había hecho, pero ¿por cuánto tiempo más? A Sdeath le encantaba jugar con cosas que llamaban su atención y tener un amante, que ella decía estar buscando, sería un infierno para ese niño. Sin embargo, por mucho que se sintiera mal, la pregunta más importante era ¿cuándo? ¿Cuándo tuvo Sdeath sentimientos distintos a los que la convertían en un monstruo? ¿Pareja imperial? No recuerdo que esa mujer tuviera buen ojo para alguien. ¿De dónde salió eso? No recuerdo haber oído hablar de Tatsumi como coronel cuando yo era general. Quizás esto fue algo anterior, tal vez, pero ¿cuándo? Después de reflexionar cuidadosamente sobre sus opciones, tendría que pedirle a Lubok que buscara información sobre el historial de servicio pasado de Saber. La historia podría servir como preludio del futuro si fuera necesario, ya que necesitaba más razones para convencer al liderazgo revolucionario de que se apartara de este curso. Lo último que todos querían era que la reina de hielo asaltara la región sur en otra guerra genocida como los norteños. Normalmente, las venganzas personales o las personas con impulsos de venganza eran una cosa, pero Sdeath llevó eso a todo un nivel de existencia en la Tierra. Su ira sería impía, inhumana y absolutamente despiadada si se descubriera quién mató a Tatsumi si tal evento ocurriera. Realmente odio admitirlo, pero aún es demasiado pronto para que nos enfrentemos abiertamente a Sdeath o a cualquier persona en la capital.
Esperar es el mejor camino por ahora, es solo que ahora me siento como una mierda. Nagenda sacudió la cabeza mientras comentaba mentalmente para sí misma, ya que al menos eso la hacía reír. Demasiadas preguntas se estaban formando ahora, demasiadas para su gusto y la mayoría de ellas se dirigían hacia el joven coronel imperial que había conocido hace algún tiempo. Él tenía una manera de moverse con seguridad y sus hazañas se estaban volviendo bastante conocidas, no podía esperar que un muchacho tan joven se levantara en un equilibrio de poder por su cuenta. Técnicamente no estaba solo, su propio ejército estaba llegando a la puerta misma del emperador y una potencial lucha de poder estaba en marcha ahora. Ella aún no entendía el panorama completo, pero intentaría observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Como el niño tuvo la opción de hacerlo y ella se lo dio. Ella daría esa esperanza, de tener la oportunidad de tomar una decisión. Me arriesgué al encontrarme con ese joven. Ahora bien, los otros lo trajeron aquí y yo estaba en mi derecho de matarlo si no aceptaban nuestra asociación. Casi todos ahora no piensan bien de él, es un problema seguro y tendré que hacer lo que pueda para mantenerlos tranquilos. Confío en que no hagan nada precipitado, pero nunca está de más estar seguro. Las cosas estaban cambiando, sin duda. ¿Pero en qué dirección lo veía ella ir también? Nuevamente la mujer simplemente inhaló su pipa de tabaco tratando de calmarse. Tenía que informar al resto del equipo de su ausencia junto con el resto de las decisiones que tomaría y, en ese momento, sus órdenes eran regresar al cuartel general del ejército revolucionario. Sería mejor conseguir ayuda, explicar y, con suerte, aflojar el ritmo del asesinato de objetivos que iban a hacer más daño que bien. Sabía que lo último que quería era que Esdeato, alguien cercano a ese chico, les disparara a la cabeza en una venganza personal y eso iba a ser un infierno. A lo lejos, se oían voces más allá de las puertas dobles que conducían a la habitación en la que estaba sentada. Exhalando de mala gana, Nagenda se preparó para enfrentarse a su equipo y las consecuencias que pronto se producirían. Evaluar las reacciones a estas órdenes la llevaría a preguntarles a los demás qué sentían sobre esta situación y seguir adelante con la matanza de Tatsumi en el futuro sería difícil. Duro en el sentido de que lo conocían lo suficiente como para sentirse traicionados por sus acciones. Entonces, si querían su cabeza, más les valía estar preparados en un sentido literal, que el chico no se rindiera sin luchar. Sus ojos mantuvieron ese fuego para seguir luchando hasta que su cabeza se separara de su columna vertebral y, durante todo ese tiempo, sería un duelo de rencor más en ese sentido. Los informes indicaban que el joven coronel se había enfrentado a Sheila Mine con otro usuario de Teigu, además de que estaba herido si las anotaciones médicas eran correctas. Eso la hizo preocuparse brevemente por algo que podría suceder de manera muy realista. Si Tatsumi encontraba un Teigu que fuera compatible con él, Dios mío. Se volvería más fuerte e inevitablemente más difícil de matar si se cumplían las órdenes tras su muerte. Bueno, ahí va todo. Puedo oír a Leona y Akame discutiendo. Lubok debe haberles contado. No puedo decir que no esperaba que las cosas se tradujeran sin problemas. Las puertas se abrieron mientras Lubok intentaba ignorar al dúo de asesinas que estaban peleando detrás de él. Maldita sea, uno pensaría que detendrían al jefe. Vas a tener que explicarle a Leone por qué Akame está a cargo con el resto de nosotros detrás. Su tono de voz no era de agradecimiento mientras los dos miraban fijamente al traficante de información de cabello verde que tenía las manos levantadas en señal de apaciguamiento. Moviéndose hacia su antiguo lugar en una silla contra la pared, el joven esperaba una palabra de su líder de mucho tiempo, para permitirle hablar cuando quisiera. Permaneciendo en silencio respectivamente hasta que llegó ese momento, ya que hizo que tanto Akame como Leone miraran en estado de shock. La expresión sería del hombre generalmente pervertido. Leone. Akame, por favor deténganse. Su petición fue atendida rápidamente mientras exhalaba, expulsando humo. Dejé a Akame a cargo debido a su capacidad de pensar con claridad durante una batalla, el liderazgo le resulta un poco familiar y me inclinaría a tener algo de fe en que mis subordinados lo harán bien en mi ausencia. Es algo que estoy sacando a relucir ahora, me han pedido que regrese a la sede y tiene que ver con lo que estás ocultando desde que perdimos amigos. Se quedó en silencio porque ambas mujeres sabían lo que quería decir. Sus miradas reflejaban dolor, confusión y un odio sutil y persistente mientras miraban hacia el suelo. Si bien ella podía calmarlos, tenían derecho a llorar y ella no estaba allí para sostenerles la mano. Cada miembro de Nightright conocía los riesgos de este negocio, morir a la sombra del imperio y morir sin una familia que llorara su pérdida.
Los amigos que tenían eran lo más cercano a una familia que cualquiera podría llegar a tener, desencadenó un pensamiento repentino en la mente de todos. Alguien a quien consideraban amigo, había cometido un asesinato. Mina y Sheila fueron asesinadas o capturadas por un chico que fácilmente podría haber encajado con ellas. Ese chico cuyos ideales les dieron una sensación de esperanza a pesar de que ellas mismas rechazaban rotundamente la posibilidad de que eso sucediera. Ambas conocían las consecuencias hasta cierto punto cuando él salió por esa puerta, de regreso a la capital y los pocos de ellos que realmente se preocupaban por Tatsumi estaban muertos. Uno por su mano, directamente. Y el otro, de manera bastante indirecta, para reabrir heridas frescas que intentan sanar. Lo diré de la forma más directa posible. Los líderes del ejército revolucionario nos han pedido que investiguemos la posibilidad de matar a Tatsumi si se vuelve más popular en la capital. Solo entiendan que, por popular, me refiero a que tiene gente de todos lados que quiere matarlo, pero además, tengo que pedirles que no hagan nada precipitado. Hemos perdido a 3 miembros en un mes, será difícil reemplazarlos y solo podemos atacar cuando tengamos una oportunidad. Hizo una pausa mientras Akame la miraba con ojos tan fríos que la hicieron suspirar cansada. Si bien la chica de cabello negro era una de las mejores asesinas que había visto, Nagenda tenía que preocuparse por el estado mental de Akame cuando se trataba del asesino de la persona más amable que habían conocido. Sin mencionar que Sheila había disfrutado particularmente de la presencia del coronel tanto como Bulat, cuando estaba entre ellos. Tenerlos a ambos muertos por sus acciones o su participación directa requería una satisfacción sangrienta como venganza. Sin mencionar a Mine y su ubicación actual. La información de Lubok indicaba que ella estaba bajo la tortura personal directa del propio general Sdeat. Se confirmó recientemente y la noticia golpeó muy fuerte a todos los miembros sobrevivientes, ya que sabían que era casi imposible sacarla con vida por sí solos. Dios la bendiga. No les pido que lo perdonen, solo les pido que esperemos. La legión personal de Tatsumi por la que era famoso en la mitad occidental del imperio está en camino a la capital. Nos había prometido una pantalla de seguridad para atacar la corrupción y sé que nos está ayudando. Sus acciones pueden habernos causado dolor, eso no se puede olvidar, pero su asociación con nosotros es algo con lo que apuesto que todavía cuenta, si puedo entenderlo. Dejó que los detalles se asimilaran más a medida que continuaba con calma mientras evaluaba las reacciones de todos. En resumen, cuando sea el momento adecuado, mataremos a tantos de aquellos que causaron la misma cantidad de dolor que Tatsumi, multiplicado por 10. Él no es corrupto, ni lo considero un monstruo malvado, pero un día responderá por lo que ha hecho. Todo lo que puedo decir es que es solo una persona que tuvo que tomar decisiones difíciles para obtener resultados, lo que le ha causado más dolor a él y a nosotros. Cuando Lubok le contó las palabras que el niño le había dicho sobre esa noche, sintió que se le encogía el corazón porque comprendía lo que eso significaba. Una elección imposible, una decisión imposible que ninguna persona en esta tierra tomaría voluntariamente y tendría que vivir con las consecuencias de esa elección. Tratar de salvar a 2 amigos, 2 personas que le importaban, y acabar directamente con la vida de uno para salvar a otro. Nagenda no pudo evitar sentir lástima por ese chico. Ella sabía que él se estaba matando lentamente por todo el peso que tenía que soportar para que ese sueño suyo se hiciera realidad. Cambiar eso de que la supurante pila de corrupción no sucedería, no en el marco de tiempo que él esperaba y sería su muerte, de una manera u otra. Morirá de una forma u otra. Prometo retener mi espada, pero, Akame dijo al principio con un tono plano y completamente antipático en el más mínimo sentido. No me importa cuántos matemos, no me importa cuántos se salven y lo único que me importa es que se haga justicia una vez que el asesino de Sheila sea enterrado. Tatsumi puede ser nuestro aliado en nuestra lucha por ahora, pero no lo perdonaré por lo que le ha hecho a Sheila y a Mine, jefe. Puedo esperar y ver, hasta que ese momento sea el adecuado, reclamaré justicia para nuestra familia. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Nagenda asintió agradecida en el sentido de que al menos la ex asesina imperial cumplió con su palabra. Sabía que Akame no actuaría por pura emoción, la espada Teigu Murasame a su lado brillaba parcialmente mientras su vaina estaba pulida. Esperaría a ver qué haría Tatsumi por respeto a su causa y el ex general estaría alerta cuando llegara el momento de matar al coronel. Lo haría. Solo para apaciguar sus corazones, sus sentimientos y la pérdida de los miembros de la familia muertos en acción. Era el precio a pagar para convertirse en asesino, al final no les esperaba ninguna gloria, salvo la muerte misma.
Leone, por otro lado, no compartía particularmente esa frialdad que tenía Akame. No sé nada de él, jefe. Sentí en mis entrañas que podía ayudarnos, mis instintos no me habían fallado antes y Bulat creía en algo sobre Tatsumi. Me dijo que el chico tenía potencial para ser una persona que podría guiar a aquellos hacia una era más avanzada, algo a lo que él no estaba ni cerca. Todo lo que puedo hacer es confiar en las palabras de Bulat sobre él y solo por ese motivo, me abstendré de juzgarlo hasta que escuche las palabras de su boca sobre esa noche. La usuaria de la bestia Teigu habló vacilante, sus ojos emocionalmente desgarrados por las palabras de dos amigos que creían en un niño que prácticamente hizo que los mataran. Le dolía decir esas palabras, pero tenía que tener fe en aquellos que veían lo que sabían que había dentro del joven, la mirada del coronel guardaba secretos que pocos podían ver. Leone no era ciega, ya que cualquier soldado leal al imperio tenía lados oscuros, ya sea que eligieran reconocerlo o no. Lo que los separaba eran las razones que tenían para ocultarlo y, al final, ella tenía que esperar. Esperar para saber por qué. ¿Por qué se le ocurrió semejante cosa? Pero tener potencialmente más objetivos para esos bastardos corruptos que merecían morir, era una ventaja sacar su mente de esas preguntas sobre Tatsumi. Nagenda sonrió mientras los observaba con el único ojo que le quedaba y todos la miraron en busca de orientación, ya que su superioridad les hizo saber que era su líder por una razón. Sus palabras estaban cargadas de promesas, cada palabra transmitía confianza y comprensión de sus dificultades, ver a sus seres queridos morir a manos de cosas que no podían evitar. Simplemente tenían que aceptar ese hecho. Cuando llegara el momento de morir, llegaría y nada podría detenerlo. Eso es todo lo que puedo esperar de ustedes. Si bien pueden tener defectos y sentir ese dolor agudo dentro de su corazón, no creo que Tatsumi sea un monstruo como los que están en el poder. Es un muchacho confundido, sin duda, pero al final, las acciones son lo que se dice de la incapacidad de una persona para expresar su propio dolor. Hasta que se asegure el momento, nuestras órdenes con respecto a ese chico son absolutas y, como tal, esperamos hasta el momento adecuado. Me iré, estoy orgulloso de que los miembros restantes de Night Ride no se apresuren a encontrar la muerte y obtendremos nuestra parte justa de venganza en el futuro. La mujer de cabello blanco suspirando en voz alta se levantó de su asiento y dejó al resto del equipo pensando. Tenía que entregar un informe y obedecer sus órdenes. Las cosas se estaban saliendo de control en el sentido de que nadie podía ver hacia dónde iba esto. Se estaban formando poderes nuevamente, otro movimiento estaba creciendo dentro del imperio y podría afectar los propios objetivos de la revolución a largo plazo. Crear un nuevo país, acabar con las viejas y purulentas formas que hundieron al imperio en el pozo de la corrupción incrustada en su corazón. El cambio estaba llegando, pero ¿para quién y cuándo? Al final, ella solo pudo mirar fijamente hacia adelante con aire ausente, la guerra nunca cambió, los campos de batalla se crearon y decidieron por lo que todas las personas hicieron cuando lucharon por una causa. Casi con demasiada frecuencia esto ocurrió, se decidió por quienes vivían con la espada, la lanza, las armas de fuego y ahora Teigu, cuando se fundó el imperio. Se derramaría sangre sobre la tierra, se requiere mucho de esto para que las cosas sucedan. Así que surgió la pregunta. ¿Cuánta sangre se necesitaría para ver ese cambio manifestarse?